Son, uno, el motor eléctrico, el cual proporciona la fuerza de asistencia acoplado comúnmente a la columna de dirección o cremallera. Este motor eléctrico, estamos hablando si fuese una marcha, si fuese un motor paso a paso, si fuera un motor de giro parcial o un motor de giro total. Este motor nada más va a funcionar cuando llegue una señal eléctrica electrónica potencializada por relevadores, fusibles y alimentaciones electrónicas de una unidad de control. Cabe señalar que para que podamos tener el funcionamiento total de este motor eléctrico, necesitamos de un diagrama eléctrico electrónico de cada uno de los automóviles que estemos trabajando. Como lo comentaba el señor Héctor en algunas conferencias pasadas, tenemos algunas bases de datos, las cuales tienen que ser estrictamente visualizadas para poder llevar a cabo este diagnóstico. La unidad de control es el componente lógico, es aquel que se va a encargar de llevar a cabo el proceso de alimentación y de esta manera recibir la información de los sensores, que en este caso vamos a tener sensores de par de torsión, sensores de velocidad longitudinal, etcétera, que más adelante vamos a ver. Estos sensores le envían la información a la unidad de control. La unidad de control procesa las señales de los sensores para determinar la cantidad de asistencia necesaria. ¿Cómo determina esta cantidad de asistencia? Se toman en cuenta diferentes factores: velocidad del vehículo, marcha del vehículo, en qué velocidad se encuentra el automóvil, cuánto es las revoluciones por minuto que lleva el automóvil, y de esta manera la unidad electrónica de control determina cuánto es la asistencia que va a tener. Lo cual significa, si lo vemos nosotros en punto de conductor, si yo voy lento y voy a hacer una maniobra de estacionamiento, mi dirección electrónicamente asistida tiene que estar suave y tiene que ser bastante práctica para el manejo del automóvil en la secuencia de estacionamiento o de parqueo. Cuando yo voy a una velocidad razonable por una autopista libre, sin nada de tránsito, ahí es donde la dirección se va a poner un poco más rígida. Ahí es donde el volante no va a tener tanta direccionabilidad. Tiene que tener esa asistencia firme para que pueda llevar a cabo las funciones específicas para las cuales está diseñada. En caso de que no se cumplan estas funciones, la culpa no es de la dirección electrónica. Muchos compañeros mecánicos, muchos compañeros que asisten a los automóviles, piensan que el problema se encuentra en las direcciones, sin antes llevar a cabo una revisión al sistema eléctrico, electrónico en el automóvil. Ahí es en donde nosotros tenemos que poner mucha atención. Una de las fallas principales son los sensores de par de torsión. Vamos a tocar un poquito esos sensores que influyen. Son los más básicos. El sensor de par de torsión mide la fuerza aplicada por el conductor al volante y envía esta información a la ECU. ¿A qué le denomino ECO?
Le denomino a la unidad de control electrónica del motor. Entonces, estoy midiendo la fuerza aplicada por el conductor en el volante y ahí es en donde voy a informarle a la unidad cuánto es los grados exactos que estoy girando mi volante para la asistencia. El siguiente sensor que influye para informarle también a la unidad electrónica es el sensor de posición de ángulo de dirección, el cual detecta hacia dónde y cuánto se está girando el volante. Hacia la izquierda, hacia la derecha, y cuánto es la cantidad de grados que estoy girando. Estoy viendo el ángulo, partiendo justamente en una condición de manejo de 9-15 horas viendo al reloj, tomando como base mi volante con las dos manos, cuántos son los grados que yo estoy virando hacia la izquierda o hacia la derecha. Eso es algo muy importante. Es de suma importancia. Es de suma importancia el que nosotros identifiquemos esa parte. El segundo punto es el mecanismo de cremallera y piñón, el cual convierte el mecanismo de giro del volante en el movimiento lineal necesario para mover las ruedas. Aquí es en donde va a ser el punto de transferencia esencial, en donde va a ser la unión del punto de mando del volante hacia la caja de dirección mecánica. Aquí ya involucramos a un mecanismo de transferencia de fuerza o de transferencia de movimiento a base de engranes, en el cual con los dos sensores anteriores ya tenemos una señal de referencia mecánica convertida a señales eléctricas electrónicas. Como tercer punto, la columna de dirección es el eje que conecta al volante con el mecanismo de dirección. Ahí nos encontramos la primera falla. Una de las primeras fallas importantes y esenciales dentro del sistema es cuando no revisamos el juego que tenemos entre ese eje y el mecanismo de dirección. Vamos a encontrarnos bujes de baquelita, bujes de bronce, bujes de cobre, que su función principal es desgastarse. Una vez que ellos están desgastados, están absorbiendo todo ese impacto adicional que pudiese generarse entre la columna de dirección y el mecanismo de cremallera. Pero ¿qué creen? Culpamos a la dirección electrónica. Está mal, está descalibrada, necesita una reprogramación, necesita una adaptación, necesita un aprendizaje, cuando en realidad el primer punto importante es revisar la unión que tenemos entre columna de dirección y mecanismo de cremallera. Ahí es justamente donde iniciamos con el primer punto de asistencia a la reparación de una dirección. Pero regresamos a los sensores. El sensor de velocidad del vehículo proporciona una información necesaria
a la unidad electrónica de control de mando. Pero ¿por qué es tan importante la velocidad del automóvil? Aquí tenemos que considerar muchos puntos y a nosotros nos ha tocado. Una llanta o un neumático con un nivel de inflado más bajo a comparación del otro va a tener un rodamiento distinto. Un neumático que tenga una altura o un grosor o un ancho diferente al otro neumático, te va a generar un problema en tu dirección. Pero en realidad no es la dirección la que se encuentra mal. Tienes que llevar a cabo primero un diagnóstico para poder identificar si ambos sensores de velocidad del vehículo en donde se encuentra puesta tu dirección está girando en la misma secuencia, la misma cantidad de giros, la misma velocidad y la misma cantidad de ángulo una de la otra. Ahí es lo que identifica el sensor de velocidad. ¿Cuáles son las fallas? Las fallas que presenta esta columna de dirección, pero en partes electrónicas. Vamos a hablar de lo siguiente. Bajo voltaje en la batería o acumulador es uno de los puntos más importantes. El 80%, 85% de las fallas eléctricas electrónicas en un automóvil son debidas a la batería. Las tierras parásitas que se encuentran en todo el sistema eléctrico electrónico son puntos importantes para fallas en la dirección electrónica. Les estoy hablando de una mala unión entre cables, un conector dañado, un amarre imperfecto e inclusive el tipo de soldadura que pudiésemos llegar a utilizar para estañar esta unión. Ese es uno de los factores más importantes que debemos de tener para poder atender las fallas en la dirección electrónica. No sé si tengan hasta este momento alguna duda, si vayamos bien, si se esté viendo. Ingeniero, muchas gracias por la ¿Me escucha? información. Sí, se escucha muy bien. Muchas gracias por la información. Pues básicamente entonces el EQ es el cerebro de la caja de dirección electroasistida. Es el, Sí, definitivamente EQ es el cerebro en la dirección electrónicamente asistida, solamente que también la culpamos. También cuando se nos presentan fallas en el sistema, también culpamos a la unidad electrónica. Pero más adelante vamos a tomar un punto muy importante, porque en realidad les voy a comentar algo. Nos preocupamos por fallas electrónicas, pero nuestros amigos de Camex nos van a mostrar ahorita que no solamente son fallas eléctricas, también a consecuencia de fallas mecánicas puedes llegar a tener complicaciones. tenemos una pregunta, Me refiero, ingeniero. les daré un adelanto. Rótulas, terminales de dirección, tornillos estabilizadores, bujes, valeros, neumáticos. Perfecto. Por supuesto que también tienen que ver mucho. Les comenté al inicio de la conferencia que vamos a tocar algunos puntos importantes como son el camber, el caster, la convergencia y la divergencia.
¿Qué es esto? El acomodo del neumático a la suspensión, carrocería y monocasco o largueros y todo el chasis en el automóvil. No sé si hasta este momento vayamos viendo, porque nos Sí, estamos enfocando hasta dirección electrónica, pero no descartamos esa parte. Tus rótulas están Maestro bien. Adrián, te quieren hacer una pregunta. A ver, Fabián, ¿qué le ibas a preguntar al maestro Adrián? sí, claro que sí. Tenemos una interacción de Rubén Bustos. Y muchas gracias por la interacción. Si se cambian ambos cauchos a una medida diferente a la original o incluso el diámetro del ring, ¿también genera algún problema en la dirección? Sí, definitivamente. Definitivamente el cambiar una goma, el cambiar un buje, e inclusive cuando tú haces el cambio entre un ring convencional a un ring deportivo, hasta no colocar un centrador puede perjudicar a la dirección electrónica. ¿Pero qué crees? Nuestros amigos de Camex no están mal las direcciones. No, no nos funcionaron. Vamos a regresarla. No es cierto. La dirección está bien. La dirección es de buena calidad. Pero ¿qué crees? No estás revisando tú como técnico. No estás revisando tú como mecánico los factores esenciales que tienes que tomar en consideración para una reparación. ¿O no les ha pasado así, compañeros? Creo que sí, claro que sí. Muchas veces, Esa es la realidad. sí, muchas veces Sí, lo tenemos escuchamos. desde KMX, muchas veces tenemos la interacción de que, y es verdad, siempre la culpa la tiene la caja de dirección, ¿sí? No tenemos en cuenta que tenemos condiciones de ensamble como tal de la caja de dirección. La caja de dirección viene lista para que sea aplicada y que sea instalada, sino que tenemos muchas veces interacciones donde normalmente no revisamos los terminales de dirección. Los terminales de dirección también tienen problemas si no los cambiamos. Tenemos interacciones de que normalmente cada dirección electroasistidas tiene una necesidad de tanto calibración física como calibración electrónica, ¿sí? Y no hacemos esa calibración electrónica o no hacemos esa calibración física. Entonces, hay varias interacciones, hay varios temas que condicionan el funcionamiento de la caja de dirección y normalmente estamos aplicando la condición de que es la caja de dirección la que no funcionó o la que no aplica. Muchas gracias, ingeniero Adrián, por su información. La verdad es que Maestro Adrián, hay otra pregunta. Bueno, más bien es una consideración. Aquí está. ¿Sí lo puedes leer o lo leemos Sí, nosotros? sí, señor, a ver si me dice puede Arley. ayudar, señor Héctor. Sí, Espérame. dice el señor Arley. Arley, muchas gracias por su pregunta. El no usar las herramientas adecuadas y hacemos golpes para poder desmontar las piezas. Uy, sí, eso es un Definitivamente. tema muy importante, una pregunta muy importante. Entonces, Señor. Mira, bueno, así como vamos avanzando, ahorita vamos a ir viendo las partes. Ahorita estamos viendo nada más los componentes de la dirección. Recuerden lo que lo último, nosotros tenemos una como consigna. Lo último que debemos de cambiar es la dirección. Primero hay que checar llantas. Ahorita eso lo vamos a ver. Y también vamos a tocar un tema especial ya cuando nos vayamos al curso. Vamos, cuando vayamos, ahorita estoy leyendo estos, cuando vayamos al curso vamos a ver cuáles son las herramientas especiales para quitar una suspensión, porque el quitar una suspensión con los martillos o los marros pueden dañar la dirección, pero ahorita eso lo vamos a ver más adelante, ¿va? ¿Cómo se podría validar el tema de que el sensor de dirección está fallando, pero cuando el sistema de dirección ya está desmontado? O eso se diagnostica cuando el vehículo está en movimiento. ¿Contestas la pregunta, Adrián? y claro, por supuesto, señor Héctor. Muy bien, voy a contestar esta pregunta que tenemos.
Dice, cuando el vehículo está en movimiento, ¿cómo se diagnostica el sensor de dirección? El sensor de dirección. En primera, nosotros determinamos el movimiento de juego libre que vamos a tener en el volante. Ese es el primer punto que nuestro cliente identifica. ¿Sabes qué? Mi vehículo muevo poquito el volante y ¿qué crees? Ese juego como que hace que mi vehículo se vaya hacia la izquierda o hacia la derecha. ¿O sabes qué? Pongo estático mi volante, acelero levemente y se va hacia la izquierda o hacia la derecha. Desde ahí se identificó de una manera mecánica su mal funcionamiento. Pero ahora, el siguiente punto es revisar en datos de tiempo real de la dirección el ángulo de viraje que vamos a tener en la dirección electrónica. Y como tercer punto, una vez que ya está abajo o antes de retirar este sensor, debemos de revisar lo que antes mencioné, los bujes. El buje de baquelita, el buje de bronce, el buje de cobre. Ahorita usted tocó un tema muy importante y es algo muy interesante con respecto a lo que tocamos el señor Héctor Castillo y yo. Tocábamos un punto interesante de decir, ¿sabes qué? Nos vamos a meter a la parte electrónica de la dirección, pero ¿qué crees? ¿En qué momento estamos dejando o en qué momento estamos mencionando la parte mecánica? Eso, quitar con un martillo, golpear, empezar a tener un mal desensamble de los componentes. Lo comentó también nuestro patrocinador Camex, que por supuesto las terminales de dirección cumplen con una función muy, muy importante. Y también no las sabemos retirar, no las sabemos calibrar. Queremos que nuestro vehículo funcione perfectamente con una dirección nueva. Pero ¿qué crees? Tu llanta se mueve hacia adelante y hacia atrás en un tope, en un bache, en un mal acondicionamiento del pavimento. Ahí ya tenemos una complicación. Entonces, las fallas eléctricas son muy distintas a las fallas mecánicas. Y ahí es donde nos complicamos, porque todo pensamos que es eléctrico electrónico. Necesitamos el escáner, necesitamos una calibración, necesitamos una adaptación. Me prendió mi foco en color naranja. ¿Y qué crees? Sorpresa, está mal tu rótula. Está mal tu terminal de dirección. Tu neumático está muy bajo. Tu amortiguador se encuentra dañado. Tu resorte ya no soporta la carga necesaria. En la dirección, las dos llantas desde la parte de enfrente ya se ven muy juntas. En la parte de atrás del neumático, en la parte delantera donde va la dirección, ya se ven muy separadas. ¿Sabes qué? Un neumático ya lo vi bien. Vamos a verlo de frente. ¿Qué crees? Ya lo vi y la mitad por la parte de afuera está más desgastada que la parte de adentro. ¿Pero qué crees? La culpa la tiene tu dirección. Cambia la dirección. No. Vamos a checar rótulas. Vamos a checar terminales de dirección. Vamos a checar bujes. Vamos a checar gomas. Vamos a checar esos empaques para evitar el mal funcionamiento de los componentes electrónicos. Pero ¿cuál es la función de un componente electrónico? Porque quizás no lo tenemos en claro. Maestro, aquí Sí. hay bueno, esa es una pregunta la que hizo el maestro de que cómo podemos diagnosticar el sensor del ángulo de giro. La otra pregunta que está haciendo, ese no lo traíamos en el tema, pero es importante. Esta la está haciendo Víctor Raúl Zapata
Dice que si el estado de la batería puede generar fallas en las lecturas de testigos en el tablero del vehículo en general. Esta se la voy a contestar yo al señor Víctor Raúl Zapata. ¿De dónde es, señor Víctor Raúl? Bueno, ahorita que lo ponga. De Víctor, Medellín, Colombia. ¿de dónde? Medellín, Colombia. Ah, de Colombia. Cuando nosotros en la actualidad hay que recordar que los vehículos llegan a tener hasta 50 módulos. Es importante, lo vimos el tema la vez pasada, que dijimos que uno de los factores importantes del diagnóstico automotriz es la batería. Nosotros como talleres mecánicos funcionamos como una agencia. Cuando tú llegas, lo primero que nosotros checamos en todos los talleres es el estado de la batería. Ahí viene, en cada batería viene cuál es la caducidad. Nosotros ya no le damos más de 2 años. Sabemos que la mercadotecnia puede decir 4 o 5 años, pero la realidad es que cuando veamos el tema de electricidad, vamos a ver cuando una batería está en buen estado y cuando no. No que el carro aprenda, si el carro prende, no quiere decir que la batería esté bien, hay que hacerle una prueba muy fácil. Cuando tú llegas a una agencia, lo primero que te revisan es la batería y tus niveles. Entonces, ¿qué pasa cuando una batería está mal? Recordemos que el motor de una dirección asistida es uno de los componentes que más corriente jala. Entonces, ¿qué va a pasar? Si tú tienes una batería mala, te empieza a prender el testigo en el tablero de color ámbar y tú piensas que es un fallo de tu dirección y no es un fallo de tu dirección, es un fallo de tu batería. Pero no nada más en la dirección asistida. Hay vehículos que no aceleran. El cuerpo de aceleración no acelera, hay veces que el tablero no prende, hay veces que prenden los testigos del ABS. Todas estas fallas las genera una batería en mal estado y uno de los principales que conlleva ese problema es la dirección asistida, ¿no? Entonces, antes vamos a revisar rótulas, horquillas, vamos a revisar llantas, vamos a revisar que estén alineadas y lo primero para un componente electrónico es checar el estado de la batería. No sé si le quedó clara la pregunta, la respuesta. Eso lo vamos a ver cuando veamos equipos de diagnóstico. Luego, cuando metamos el escáner, en el escáner nos dice luego, voltaje de la batería no soportado. ¿Qué quiere decir? Que nuestro escáner, cuando lo conectamos, en automático detecta que el estado de la batería está mal. Hay gente que dice, diagnostícalo o no. El diagnóstico es, cambia la batería y después checamos el carro. Porque sin una buena batería, todos los valores electrónicos van a estar mal. Bueno, esa es mi respuesta, el señor Víctor Raúl, no sé si le quedó. Y hay otra pregunta, esta contesta la actual, Adrián. Un fallo en la bomba de direccional asistida cuando un vehículo está... Ah, es que aquí no lo entendí. Un fallo en la bomba de dirección asistida eléctrica cuando estoy alineando el vehículo. Esta no la entendí. No sé si nos la quiera compartir este señor Carlos Machado. Sí. Eh, Aquí pueden yo hablar. Hola, veo señor la Carlos. pregunta, señor Héctor, como que o sea, el compañero Carlos Machado quiere que le demos alguna falla que se genera en la bomba de dirección electrónicamente asistida. Ah, un Pero más código bien de falla. dicho, no hablamos de una bomba, hablamos de el motor de la dirección electrónicamente asistida. Aunque cabe señalar que las generaciones de dirección han pasado por una dirección mecánica con asistencia electrónica y una dirección hidráulica con asistencia electrónica y ahora hoy en día que tenemos nada más asistencia electrónica. Es muy importante y le voy a dar un tip al compañero que nos comentaba acerca de la batería. Me ha tocado el caso en el cual las terminales de la batería
tienen exceso de sulfato y por esa razón tú ya tienes problemas no solamente en la dirección, en cualquier componente eléctrico, electrónico. Mi recomendación, definitivamente reemplazar la terminal. Pero sin en cambio se pueden tomar en consideración algunos puntos importantes que le llamamos nosotros las mañas del mecánico, ¿verdad? Porque también somos mecánicos, también ideamos, también creamos soluciones. ¿Y qué es lo que hacemos? Quitamos la terminal, lavamos perfectamente con agua. Hay mitos que échale limón y bicarbonato de sodio y vas a hacer una espumita y se va a limpiar perfectamente. No, agüita. Hállala perfectamente. Si tienes algo con que retirar ese tipo de sulfatación o ese moho que se genera entre la terminal y batería, retíralo. Inmediatamente te vas a dar cuenta que tu sistema eléctrico electrónico cambia en funcionamiento. E inclusive me ha tocado ver que hasta la intensidad de iluminación es mejor cuando se limpian las terminales de batería a cuando están totalmente sulfatadas. Si ustedes me preguntan a mí, oye Adrián, ¿en qué momento tú haces eso? Yo lo hago cuando realizo un servicio de afinación o un servicio a cada automóvil por kilometraje. No sé si hasta aquí vayamos bien. Ok, vamos a seguir con el tema, porfa. Ya son las 7. Maestro, vamos a seguirle. No importa que haya más preguntas, nos vamos a ir deteniendo cada quien que haga alguna pregunta. ¿Quieres pasar algún video, Fabián, o algo, por favor? Sí, muchas gracias a todos por la interacción, las preguntas. Muchas gracias. Vamos a hacer una pequeña pausa. Tomamos para tomarnos un refresco y continuamos con nuestra capacitación. Muchas gracias. Ok, un receso, por favor. Más contenido para ti. Recuerda que para acceder a más contenidos puedes visitar a nuestras cuentas de Instagram, donde compartimos tips técnicos y desmentimos y brindamos información útil sobre lo mejor en suspensión y dirección. Sigue fortaleciendo tu conocimiento con KMX Autopartes y la fiesta del mecánico. Buscas que tu Mecánica sin carret. 500 kilómetros de Puebla. Los 500 kilómetros de Puebla fueron la primera batalla del campeonato.
muchísimas gracias a todos. Continuamos con nuestra capacitación. Nuevamente su espacio, ingeniero Adrián y el Ok. ingeniero Héctor Castillo. Muchas gracias. Ok, bueno, es importante que no se pierdan todas las sesiones que vamos a dar. Vamos a dar 14 sesiones. En una sesión vamos a ver herramienta, en otra sesión vamos a ver electricidad, en otra sesión vamos a ver direcciones de Ford, en otras direcciones de Chrysler. Entonces es importante que no se pierdan para dar continuidad y de todas formas les vamos a llenar mucha información. Para acabar con el comentario que hizo el maestro. Hay uno que dijo, ¿cómo se podría validar el tema de que el sensor de dirección está fallando, pero cuando el sistema de dirección ya está desmontado o se está diagnosticando? Con esto nada más le contesto de Evoluciones Castle Motors. En la actualidad los escáneres ya son tan poderosos que hay códigos que arrojan. Eso lo vimos la vez pasada, pero lo vamos a volver a ver. Hay códigos que dicen, te voy a poner un ejemplo, código P401. Cuando me da el código P401 en algún vehículo, por decir en un Kia, quiere decir que el módulo de dirección ya hay que reemplazarlo. Cuando me da el código P0709, me dice que el módulo de la dirección ya está mal, hay que reemplazarlo. Si me diera un código P845, me dice a ese módulo, hazle una adaptación. Se van guardando los códigos en la computadora, aunque ya tengas tu dirección desmontada, se van guardando los códigos, eso se llama cuadro congelado. Yo puedo ver los códigos que ya están guardados, revisarlos y en base a eso tomar una decisión si el módulo se tiene que cambiar, si el módulo se tiene que reprogramar. Eso lo vamos a ver más adelante, no se preocupen, ¿ok? Bueno, sale. Maestro Adrián, seguimos con el tema. Adelante todos. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Pues la verdad es de que antes que nada, yo quiero darle una felicitación a Grupo Camex por facilitar. La verdad es de que todas estas piezas, estuve viendo el video, la verdad es de que cuentan con todas las necesidades que necesitamos cubrir nosotros como técnicos, especialistas e ingenieros, y están pensando en esas refacciones de primera necesidad que son tan importantes para la dirección y para la suspensión, por supuesto. Entonces, la verdad es de que una felicitación, gracias Camex. La verdad es de que cuentan con muchas refacciones y esperemos que lleguen a cada uno de los países con los cuales están compartiendo esta conferencia lo más antes posible, porque son necesarias. ¿Ok? Bueno, pues entonces continuamos. Si me hacen el favor de darme el Hubs, por favor, para compartir pantalla. Tranquilo, ahí puedes compartir sin ningún problema. Muchas gracias. A ver, seguíamos nosotros en fallas, ¿verdad? Sí, Aquí señor, nos ya te estamos quedamos. visualizando. Muchas gracias. Trabajamos lo que es el bajo voltaje de la batería del acumulador, la falla en el sensor de par, la falla en el sensor de ángulo, sobrecalentamiento y fallas en el motor eléctrico y electrónico. Yo creo que uno de los puntos más importantes también es esto, el sobrecalentamiento y fallas en el motor eléctrico. ¿A qué se debe un sobrecalentamiento? Les voy a platicar. Al voltaje de la batería o acumulador, como lo nombremos. Cuando nosotros tenemos un amperaje irregular en los acondicionamientos eléctricos electrónicos, vamos a tener o vamos a verlos reflejados de tres maneras. Una,
con iluminación, 2, con temperatura, o 3, con acordes diferentes en funcionamiento eléctrico. Así es como se identifica una sobrealimentación o una falta de alimentación en los componentes electrónicos. Y no solamente estoy hablando de la dirección electrónica, estoy hablando de sistemas de frenos ABS, estoy hablando de la transmisión automática, estoy hablando de sistemas ABS. Cuando tú tienes un amperaje erróneo, vas a tener complicaciones. Ahí es el primer punto importante que tenemos que revisar en un sistema eléctrico, electrónico, de cualquier sistema. Otro de los puntos importantes es la corrosión en conectores o en conexiones eléctricas. Pero ¿a qué nos debemos, a qué le nombramos corrosión? Porque quizás tenemos mal identificado el término. La corrosión la identificamos como un desgaste, como una fricción, como si quizás tuviera sulfatación excesiva. No necesariamente. Una corrosión se lleva a cabo hasta por un cable que haya tenido sobrecalentamiento y se haya hecho más débil y vayas a tener una sobrealimentación sobre ese cable. Aquellas personas que trabajaron la mecánica hace tiempo, no sé si a alguno de ustedes les tocó trabajar con la lámpara estroboscópica o lámpara de puesta a tiempo, donde tú tenías tu distribuidor y lampareabas, ¿verdad? ¿Qué hacías con ese cablecito? Con una como pinza, lo colgabas al cable y ahí identificabas cuánto era la cantidad de señal eléctrica electrónica que pasaba por ese cable. Ahí es en donde teníamos el paso de corriente. Entonces, si yo tengo un cable con un plástico bastante delgado, va a ser perceptible para que pueda entrar una tierra parásita al sistema electrónico. Por favor, eso tómenlo en consideración. No sé si a alguno de ustedes les ha pasado esa falla. Es importante que lo comentemos para que esta plática pues sea un poco más constructiva para todos. Ingeniero Adrián, tengo una consulta. El exceso del tope del volante en una dirección electroasistida puede causar que haya sobrecalentamiento en el motor eléctrico, es decir, que haya un mal hábito de volanteo o llevarlo al tope máximo. Lo que nos habla mucho de ese mal hábito que tienen muchos conductores de llevar siempre al máximo la dirección, puede causar un sobrecalentamiento en el motor eléctrico. No, definitivamente no, porque esa señal de tope que estoy forzando, lo monitorea la unidad electrónica de mando y lo manda como señal. ¿Sabes qué? Hasta ahí llegaste a tu tope máximo, una cantidad de voltaje determinado. Le voy a hablar de voltajes 5, 7, 9, 11, 12 volts. Pero la carga de amperaje que tienen es exactamente la misma regulada por la computadora. Pero sí se puede llegar a dar. Si tengo un cable expuesto o fuera de todo su arnés, de todo ese espárrago que cubre el sistema eléctrico electrónico, a ese espárrago al cual ya le entró desengrasante porque llevé a lavar mi motor, llevé a lavar mi carro y le lavaron el motor, ¿y qué crees? Le entró algún desengrasante que hizo bastante débil el plástico.
Ahí es donde tenemos el problema. Pero definitivamente, siempre y cuando tenga yo las señales correctas en el viraje del volante y en el componente de la dirección, no debe de haber un sobrecalentamiento. Muchas gracias, ingeniero. Gracias a usted por la cooperación. El siguiente punto, vamos a hablar de fallas en el software. Sí, fallas en el software me he encontrado con muchas. Una de las fallas más importantes es cuando se pierde el voltaje de la batería. Cuando desafortunadamente yo llego al lugar de mi destino, apago mi vehículo y al poco rato ya no quiere arrancar. Se descargó mi batería. Ahí es donde hablamos de una desprogramación del sistema. Tengo que volver a cargar la información que muchos le comentamos o le decimos, vamos a adaptar, ¿no? Vamos a calibrar. Ahí es en donde se alcanza a perder ese tipo de configuración que ya tiene el software. Pero ahora viene el punto importante. Ya nos fuimos hacia la parte eléctrica electrónica. Tenemos sobrecalentamiento, tenemos una batería que no lleva, una batería, le compré una batería más económica, el cliente también, porque yo siento que ahí es donde tenemos el problema, en el cliente. Y nosotros como mecánicos, pues le echamos la culpa a los componentes, ¿verdad? Aquí es en donde decimos, ¿sabes qué? Tienes una batería más grande. El cliente piensa que tú vas a poner una batería con mayor amperaje y te va a aguantar más componentes eléctricos encendidos. Le quiero poner unas lucecitas, le quiero poner un estéreo más grande, le quiero poner bocinas y encuentro el cable que tiene corriente, encuentro el cable que tiene tierra y de ahí me agarro. Saco el autoestéreo, saco las luces. ¿Y qué crees? Le estás generando una carga electrónica, una falla en el software, un sobrecalentamiento al sistema eléctrico electrónico. Ajá. Pero ahora, listo, ya quedaron las partes eléctricas, las partes electrónicas. Ahora vámonos a los problemas mecánicos. ¿Qué problemas mecánicos son los que alcanzamos a encontrarnos? Como yo les comentaba, desafortunadamente nos vamos a encontrar hoy en día vehículos que les quieren cambiar el volante. La columna de dirección, ¿qué crees? Recibió un impacto, tuve una colisión, le pegué a algo. Nada más repáralo. Nada más que no se alcance a ver. Lo llevas con una persona encargada de reparar la suspensión, de reparar el chasis. ¿Y qué crees? Él nada más te lo repara para que no se vea el golpe. Pero en realidad te está reparando la parte interna, te está reparando la complicación que tienes hasta el momento. Ahí ya es donde deslinda responsabilidades. Los problemas mecánicos en la columna de dirección van aunados a ruidos y vibraciones dentro del sistema. Yo les puedo asegurar a que cada uno de ustedes, compañeros que están ahorita en esta conferencia, van a tener fallas en las cuales se perciben vibraciones en todo vehículo. ¿Cierto o falso? Díganme ustedes, yo dudo que alguno de ustedes no haya detectado eso en un automóvil. ¿A poco no, compañeros? ¿Qué opinan? Por ahí a los compañeros que están compartiendo, les cedo la palabra adelante. Díganme si miento. Y muchas gracias a ¿No, nadie coopera? los que puedan participar y abrir sus micrófonos. Adelante.
La verdad es de que para mí sería bastante complaciente el que cooperaran los compañeros de otros países, de otros talleres, de otros lugares, para también hacer más interactiva esta parte, que ampliemos más nuestro conocimiento, ¿verdad? Porque nunca dejamos de aprender. El que yo ahorita esté compartiendo esta capacitación no quiere decir que lo sepa todo, ¿verdad? También estoy en la posibilidad de aprender. Y qué mejor de aprender de los mejores, que nos gusta capacitarnos y que estamos aquí presentes, compañeros. ¿Nadie? Ok, continuamos, compañeros. Les voy a mostrar algo que se identifica como lógica de operación. Para esto, yo ocupé un diagrama. El diagrama más básico, o yo creo que de los más básicos que alcanzamos a tener a la mano, son los de Volkswagen. Ay, creo que dejé de compartir, ¿verdad? ¿Se sigue viendo mi presentación? Sí, señor, sí, señor. Ok. Continuamos. Me refiero a la lógica de operación, en donde influyen muchos componentes electrónicos. Les voy a hablar de la unidad de control para el ABS, la cual es esta. La voy a mencionar, a tocar un poco. Esta es la unidad de control del ABS. La unidad de control para el bus de datos, que es la que rebidirecciona todas las señales eléctricas, electrónicas dentro del sistema. La unidad de control de cuadro de instrumentos, en el cual ahora tiene una función importante como unidad electrónica, en la cual vamos a tener el testigo luminoso, en donde nos va a informar el estado y la preservación de la dirección electrónicamente asistida, que es el tema que en su momento estamos viendo. Por aquí tenemos una unidad electrónica de control. Por aquí, si se dan cuenta, dice diésel. Pero bueno, les comentaba yo desde el primer inicio que este es uno de los diagramas más esenciales y que tenemos a la mano para poder explicar este funcionamiento. Si nosotros quisiéramos identificar la lógica de operación de cada sistema, necesitaríamos tener la información técnica de cada vehículo en específico. El sensor de régimen del motor o de velocidad del motor cumple con una función específica muy importante, que es informar a la unidad de control electrónica para que pueda en todo momento y darle la información a esta unidad acerca de la velocidad que tiene el motor en todo momento. ¿A qué revoluciones va? ¿Tiene aplicada una carga? Porque vamos a identificar cargas, ¿eh? Carga mecánica o carga eléctrica. La carga mecánica es cuando se está aplicando una dirección. Está virando mi vehículo. Ajá, una dirección hidráulica.
Está virando mi vehículo y ¿qué crees? Está funcionando la hidráulica de esa dirección. Pero una carga electrónica o una carga eléctrica, pues una carga se refiere cuando enciendes las luces o cuando prendiste el autoestéreo o qué crees cuando abriste una puerta y se prendió la iluminación interior en el automóvil. Esos son los dos diferentes tipos de carga que tenemos, la carga mecánica y la carga eléctrica en un automóvil. Por otro lado, dentro de este funcionamiento de la lógica de operación, aparece algo muy importante. Esto, que es el tema que estamos viendo en este momento. Unidad de control para la electrónica de la columna de dirección. Aquí está mi unidad electrónica de mando. ¿Para quién? Pues para la dirección, a la cual culpamos todos, ¿verdad? Híjole, tendrá alimentación, si está saliendo la señal eléctrica, si está llegando la señal eléctrica, mejor la quito, la mando a reparar, la voy a abrir, huele a quemado. Simulamos algunas fallas, ¿verdad? Pero sin antes descartar alguna de las complicaciones que se puedan generar por las fallas antes mencionadas. Voy a contar aquí con sensores. Sensor de ángulo de dirección. Si se dan cuenta, voy a tener aquí una línea verde. Por lo general, estas líneas verdes las tenemos catalogadas como sensores. Los sensores informan a las unidades electrónicas. Las unidades electrónicas van a tener comunicación entre sí por medio de esta línea naranja. Esta línea naranja va a tener comunicación entre todas las computadoras. Estas computadoras van a tener esa comunicación a través de algo que se le denomina líneas de comunicación. Y la comunicación, en este caso, la vamos a denominar CAN-tracción, porque influye todo lo referente a la tracción. Ok, vamos a entender esa lógica. El sensor de par de la dirección informa a la unidad de control de dirección asistida el funcionamiento de la dirección, hacia dónde estoy virando, izquierda, derecha, voy recto, 5 grados, 10 grados, 45 grados, hacia la derecha o hacia la izquierda, o voy en línea recta. La computadora o unidad de control de la dirección electrónicamente asistida procesa esa información. Dice, ¿sabes qué? Oye, sensor, estás girando tantos grados. A ver, ¿a cómo vamos en velocidad? A ver, vamos a ver en cuánto van los neumáticos. Híjole, van a 120 kilómetros por hora. Vamos a preguntarle a la computadora de transmisión, ¿en qué velocidad vas? Voy en quinta. Ok, perfecto. Vamos a preguntarle a la unidad de control del motor, ¿cómo vas? ¿Sabes qué? Voy a 4,500 revoluciones por minuto. Perfecto. Vamos a preguntarle a la interfaz de diagnóstico, ¿todos te están mandando la información? Sí, me la están mandando todos. Ok, vamos a decirle al motor de la dirección electrónicamente asistida que le ayude al conductor poniendo dura la dirección. ¿Cómo ven? ¿Vamos bien hasta aquí?
Puedo repetirlo sin ningún problema, ¿eh? O podemos buscar otras alternativas para que se quede cubierto este aprendizaje. No, está excelente, está excelente. Pues es bastante información, pero muy entendible. Muchas gracias, ingeniero. La verdad, esto es un mundo aparte de conocimiento. Es muy importante tener ese concepto de cada una de las condiciones que hacen parte electrónicamente de la dirección asistida. Es muy importante tener conocimiento porque interactúan muchos componentes y que todos los componentes hacen parte de ese gran cerebro. Muchas gracias por la información. Amex, gracias a ustedes por apoyarnos con toda esta información, con todas estas capacitaciones para poder pues, checar es bien estos sistemas. Continuamos. ¿Sí se alcanza a ver ahí mi presentación? Mm, Continuamos en los componentes Sí, y señor. estamos visualizando, señor. sí, sigo en los componentes. Ay, caray. Ahí estamos. Muy bien, perfecto. Eh, Les comentaba, esta es la lógica de operación, que más adelante, conforme vayamos avanzando paulatinamente, esto se va a ver desensamblado. Vamos a ver cada componente. Nos faltan por ahí algunas otras capacitaciones, por supuesto. Esto nada más es la inducción a todo el sistema de dirección electrónicamente asistida. Entonces, vamos a continuar. No sé si tengan dudas hasta este momento, los leo. Si les da pena compartir, compañeros, con todo gusto ahí en un mensajito, mándenlo y lo analizamos, ¿vale? Y contesto las respuestas. Ya estoy conectado aquí con mi auxiliar que me está apoyando. Y pues bueno, vamos a estar leyendo los mensajes. Ok, vamos. Le leo, ingeniero, esto, Adrián, que hasta el Claro, momento todo muy bien. Sí, señor, muy buena la explicación. Muchas gracias por la información. Muy detallada, muchas gracias. les agradezco, compañeros. Vamos a Maestro tratar de Adrián, explicar esto así. bueno, maestro Adrián, si quiere, sígale para acabar con el tema. Y adelante, por favor. ¿Cuándo el testigo Gracias. es ámbar y cuándo es rojo? Ok, Bueno, sigamos con la plática y ya al último, si quieren, nos dice por qué se pone amarillo y por qué se pone rojo, ¿va? ok, perfecto. ¿Qué tal si lo concluimos de una vez para que ya no tengamos inconvenientes? Lo vamos a traducir de la siguiente manera. Cuando tenemos un testigo rojo, es más, vamos a analizar esto rápidamente. Cuando nosotros diagnosticamos un vehículo, lo primero que hacemos es subirnos al automóvil, encendemos el switch en posición de encendido e identificamos el tablero. No me van a dejar mentir. Pero lo primero que identificamos en el tablero son los testigos. Y vamos a encontrar solamente 3 códigos de colores: el verde, el ámbar y el rojo. ¿Qué creen? El verde, el ámbar y el rojo también los identificamos en un semáforo, ¿verdad? ¿Sí o no? Hagan de cuenta, vamos por una calle o por una avenida transitada
Y cuando llegamos a un semáforo, vamos a ver verde, ámbar y rojo. ¿El verde qué significa? Síguele, avanza, continúa, no hay problema. El naranja o el ámbar, ¿qué significa? Precaución, cuidado, disminuye tu velocidad. ¿Y el rojo qué significa? Alto, detente, no avances. Ahí ya respondí las palabras. Ya respondí a la pregunta. Cuando abrimos el switch, ¿qué encontramos en verde? Direccionales, intermitentes. En ámbar, ¿qué encontramos? El testigo check engine, el cual después cuando arrancas el vehículo se apaga. En rojo, ¿qué encontramos? El foco del aceite, ¿verdad? El cual también cuando arrancamos se apaga. Entonces, cuando encontramos un testigo de dirección electrónica en color ámbar, ¿qué significa? Precaución, algo está mal, hay una anomalía. Pero cuando aparece en rojo, detente, falla, hay problema. ¿Sí quedó claro, compañeros? Muy claro. ¿Puedo General Adrián, continuar? muchas gracias. Gracias a ustedes. Continuamos. Ahí. Aquí estamos. Ok. ¿Qué es lo que vamos a ver más adelante? Por supuesto que son temas que se tienen que tomar a detalle. El temario que vamos a estar trabajando va a ser sensores, luz de control de dirección, la unidad de mando, la lógica de operación, las generalidades del sistema, el conjunto de la bomba hidráulica, el sensor de velocidad angular, el tren de rodaje, las condiciones de verificación, el autodiagnóstico, la luz de control y las pruebas y simulación eléctrica electrónica, que es cuando hacemos las pruebas de datos de tiempo real, que es lo que comentaba el ingeniero Héctor Castillo, que hoy en día tenemos escáneres bastante fuertes, bastante desarrollados, que cubren la mayor cantidad de necesidades que necesitamos como técnicos, como especialistas, como ingenieros. Ahí es donde vamos a realizar las pruebas y simulación electrónica. Esto es lo que vamos a verificar durante todo el proceso de capacitación a detalle. ¿Ok? Pero ¿se acuerdan que les comenté desde el inicio de la capacitación algo relacionado con las fallas mecánicas? De hecho, nuestros compañeros de Camex nos apoyaron diciendo efectivamente, a veces tenemos complicaciones mecánicas, las cuales confundimos con eléctricas electrónicas, pero Camex cuenta con todas las piezas importantes que incluyen dentro de nuestro sistema de dirección. Y el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, al cual le vamos a denominar camber. El camber es la inclinación de las ruedas de un vehículo respecto a la vertical cuando se observa desde el frente o atrás. Los factores que se toman en consideración son alineación, agarre o adherencia del neumático en contra del pavimento, estabilidad y la vida útil del neumático. Esos cuatro factores son los que tenemos que tomar en consideración para poder
alinear nuestro tren de rodaje en cuestiones de camber. Maestro Adrián, Adelante. bueno, esta plática va a durar hasta las 8, pero yo creo que no vamos a alcanzar a ver todo este tema completo. Yo creo que lo vamos a dejar para la próxima sección, que es dentro de 15 días. Vamos a trabajar todos estos aspectos, para que tengamos este tema y ya cerremos en unos 2 minutos más. No sé si tengas un slider más. Me gustaría trabajar rápido camber, señor Héctor. Ok, La verdad pero nada es más que tenemos 3 o 4 minutos y después contestamos una pregunta que nos hizo Rubén Bustos. ¿Cómo trabajar como asesores? Esa yo se la voy a contestar. ¿Cómo trabajar como asesores vendedores? ¿Cuáles son las recomendaciones a dar o los pasos a seguir que se deben de tener el cliente al momento de cambiar una caja de dirección? Ahorita yo se lo voy a contestar, señor Rubén Bustos. Adelante, maestro. Tenemos 3 minutos. Adelante. adelante, continuamos. En 3 minutos tenemos que ver camber, maestros. Entonces vamos a apurarnos. Vamos a tener el camber negativo. En pocas palabras, el camber negativo es cuando la parte superior de la rueda, viendo de frente al vehículo, se inclina hacia el interior del vehículo. O sea que se vería así prácticamente. Por lógica, si tú tienes un camber negativo, el neumático se va a desgastar de la mitad del neumático hacia adentro de la carrocería o de la suspensión, más a comparación de la mitad hacia afuera del neumático. ¿Perjudica tu dirección electrónicamente asistida? Por supuesto que sí. ¿A consecuencia de qué puede ser? De una rótula dañada, de una horquilla, como lo vimos en el video. Me gustó mucho que en el video se realizaba un proceso de soldadura a base de una descarga electrónica. ¿Sí vieron el video de Camex? Es una soldadura bastante eficiente a base de calor, a base de una electrolisis bastante fuerte. Se dañan las horquillas, los bujes, las rótulas, la terminal de dirección, gracias a un camber negativo mal aplicado. ¿Pero qué creen? ¿Se puede utilizar un camber negativo? Sí. En vehículos de carreras, en vehículos de competición, en vehículos en los cuales están diseñados para que giren en un circuito de carreras, se modifica el camber, se modifica el caster, la convergencia y la divergencia. ¿Pero qué crees? Vamos a tener lo contrario, un camber positivo. Y lo identificamos cuando la parte superior de la rueda se inclina hacia el exterior del vehículo. Ahora es lo contrario. ¿Cómo lo vemos reflejado? Con el desgaste del neumático de la mitad hacia afuera y la mitad hacia adentro, pues no tiene desgaste. ¿Qué problemas nos pueden llevar o cómo lo percibimos? El vehículo se cala, el vehículo tiene complicaciones en el manejo, en la dirección. ¿Pero qué crees? Te voy a decir algo. ¿Utilizamos el camber positivo y utilizamos el camber negativo? Sí. ¿Alguno de ustedes ha visto un automóvil Volkswagen sedán así, con un camber positivo? Sí. Y cuando le colocas peso a ese vehículo, ¿estás de acuerdo que las llantas se alinean? Pues el camber positivo también lo ocupan cuando vas a someter bajo carga a tu sistema del vehículo, y el camber negativo lo utilizas cuando lo vas a sobrelimitar en cuestiones de velocidad. Pero hay un punto intermedio, el camber neutro, que es cuando las llantas están bien alineadas y es utilizado por los vehículos hoy en día y no te perjudica nada a tu dirección electrónicamente asistida. Maestros, les agradezco mucho la atención.
Con esto terminamos. Nos hizo falta Caster, convergencia, divergencia, pero espero compartir con ustedes una sesión más. Camex, muchas gracias por brindarme este espacio y estamos a la orden. Ok, No, a ustedes, maestro. a ustedes. Siga, señor Héctor. Ok, maestro Adrián Rogel, le agradecemos mucho. Bueno, ya nos iremos, por algunas preguntas nos iremos adaptando a las horas. Ahorita, maestro Adrián, nos vamos a preparar porque la gente que se guste quedar, a las 8:05 iniciaremos con la gente de México y de otros países, ¿verdad? Fabián. Fabián. Sí, A sí, para la orden, todos. señor Héctor. Sí, para todos. Ingeniero Adrián, muchísimas gracias por tu información. Siempre estamos a la orden porque KMX brinda en sus componentes, brindan procesos de control estandarizados. Es muy importante resaltar nuestros productos. Tenemos unas ventajas muy destacadas para vender en sus productos. Unos de los tips de venta para el señor Rubén Bustos es indicarle que nuestros procesos son controlados, nuestros procesos son estandarizados. Tenemos una gran rigidez estructural en nuestros productos de suspensión que nos permiten dar confianza a cada uno de nuestros clientes. Es muy importante estos tips de composición y ensamble, sobre todo, que estamos utilizando con nuestros entrenamientos para que puedan afianzar esos conocimientos y puedan dar cada uno de las características, sobre todo, y de las aplicaciones que podemos entregar en nuestros productos como tal. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, señor Héctor Castillo, muchísimas gracias a todos los participantes. Tengo dos preguntas para lanzar unos premios, sobre todo para que todos puedan interactuar. La primera persona que me indique cuáles son los componentes de, de todo el sistema sistema de dirección electroasistida que estuvo comentando el ingeniero Adrián. La persona que lo haga más completo, por favor, vamos a indicar que se va a ganar un premio y lo vamos a enviar esto en los próximos días a su destino. Muchas gracias. Ustedes pueden interactuar, por favor. La persona que me diga cuáles son los componentes de la dirección electroasistida. ¿Aló? No tantos, no quieren ganar. La persona que participe. Que diga nada más algunos 2 o 3 componentes, ¿no? Sí, 3 componentes está bien. Sí, señor. La columna, Uno, el motor o el módulo sí. Sí. y la caja, la caja de dirección. ¿Cómo es? Ok, me parece bien. Sí, en Muchísimas algunos gracias, señor. carros de diferente forma, ¿eh? Claro. Muchas Pero gracias, está. señor Freddy. Por favor, dejar Yo creo que su número de celular en el Messenger, en el sistema de mensajes para poder saber enviarle su premio. Aquí tenemos la interacción de el señor Carlos Machado. Muchas gracias. El EQ y el sensor de par. Muy bien. Entonces, el otro ganador es el señor Carlos Machado. Muchísimas gracias a todos por su participación. Muchísimas gracias porque de verdad que es un tiempo precisamente es un tiempo de familia. Normalmente muchos de ustedes están compartiendo ahorita en este momento en sus casas, pero nunca falta ese momento para poder participar, para poder tener más conocimiento, para elevar todas esas características y todos los tips importantes de cada uno de los productos. La confianza que pueden tener con los productos KMX siempre es importante defenderla. Tenemos toda la capacidad y toda la información para podérsela entregar. Y para todos, muchísimas gracias. Feliz noche. Ok. Fabián, ¿puedo contestar Muchísimas la pregunta? gracias. Dime. ¿Puedo contestar la pregunta de Rubén Bustos? Claro que sí, claro que sí. Ah, Rubén Bustos, para nosotros como asesores vendedores, ¿cuáles son las recomendaciones a dar?
Nada más te voy a dar una estadística. Solamente el 1% de los mecánicos técnicos automotrices en México están capacitados para dar un buen diagnóstico de una dirección asistida. Hemos encontrado que algunos las cambian por errores, esto de los componentes electrónicos. Como asesor, uno de los puntos básicos es, si tu dirección en tu tablero está en rojo, cámbiala. Esa es una de las ventajas que tú puedes decir de tu dirección asistida. Oye, ¿cuándo cambiarla o no? Cuando el testigo de la dirección puede estar, como dijo el maestro Adrián Roquel, en verde y se apaga, o puede estar en ámbar, todavía puede tener reparación. Pero cuando está en rojo, definitivamente cámbiala. Eso es algo que tú puedes decirle cuando vayas a vender una. Oye, ¿qué crees? ¿Cómo puedo saber si mi dirección se tiene que cambiar? Cuando esté en rojo, cámbiala, porque ya no tiene reparación. Entonces, es uno de los tips. Cuando es eso, eso también te lo va a dar el testigo en el tablero, ¿no? Cuando esté así, ya cámbiala. Y ya nada más lo único que le decimos es, ¿sabes qué? Hazlo y solamente así te queda. Pero sí hay que estar capacitados y que invites tú a los técnicos que conozcas para que se capaciten, porque viene todavía mucha información. Viene mucha información también para la gente que maneja. Ahorita que empiezan las lluvias en México o en otros países, no es recomendable que el vehículo atraviese charcos a alta velocidad, porque luego eso hace el 90% de los problemas de las direcciones asistidas es la humedad. Ese es el peor enemigo de las direcciones asistidas. Entonces, en el siguiente curso vamos a dar todos esos tips. ¿Qué no debe de hacer el automovilista y qué no debe de hacer el mecánico? Esto es lo que vamos a dar para que tú tengas más argumentos para poder vender. ¿Ok? Yo quiero hacer una última apreciación, estimado equipo, muchas gracias y muy importante toda esta información que nos brindan. Desafortunadamente, nuestros mecánicos, vendedores y diferentes interventores siguen queriendo vender la cremallera de dirección como se vendía antiguamente. Ante una falla de dirección van a reemplazar la pieza, pero lo que nos está mostrando el equipo de capacitación es que debemos diagnosticar bien. Muchas veces se reciben garantías o fallas y no precisamente la cremallera la que está fallando. Entonces, realmente como marca es importante que KMX y los demás aliados brinden la información porque el consumidor y el cliente debe generar o debe tener el diagnóstico más preciso y no sencillamente es hacer cambiar las piezas y generar sobrecostos y pérdida de credibilidad tanto en la tarea del mecánico como el almacén, como la de la marca. Entonces, como marca y como mecánicos y como todos los que estamos en este negocio, debemos capacitarnos un poco más para dar mejores diagnósticos y hacer más precisos a la hora de vender los productos. Ok. Coincido mucho con eso. Ok, muchas gracias, especialistas. Que tengan una feliz noche. Muchas gracias por la participación y estamos al pendiente. Recuerde, esta es la segunda sesión de 15 sesiones que vamos a tener, en donde vamos a tener también muchos premios, reconocimientos, certificación de asistencia y sobre todo mucho conocimiento. Estamos acompañados de expertos de muchos años y con mucha experiencia y que esa experiencia nos la van a compartir. Muchas gracias a todos. Gracias, feliz noche, especialistas KMX. Ok, ahorita nos seguimos conectando. O la gente que se quiera quedar también se puede quedar a la siguiente sesión. Es el mismo link, Es el ¿verdad? mismo link. Sí, es el mismo Ok. link. eh, es el mismo link, sino que tenemos ahorita interacción de los países en la parte norte de Latinoamérica. Ok, Muchas gracias. gracias. Ahorita nos volvemos a conectar. Muchísimas gracias. Gracias, especialistas. Muy Va, amable. va. Gracias. Muchas gracias.